Agradecemos la presencia y recibimos también en este momento al maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fuerte el aplauso. Agradecemos también la presencia, solicitamos el aplauso para el licenciado David Mondragón Centeno, quien es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fuerte el aplauso. Como primer término, señoras y señores, presentamos en este momento quien hace uso de la palabra, el licenciado David Mondragón Centeno, quien, reitero, es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien hace gala de presencia y uso de la palabra. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo con afecto y con respeto a quienes me acompañan aquí arribita, al comisionado presidente del InfoDF y al delegado de Coajimalpa, a quien realmente le agradecemos la hospitalidad y también la voluntad de trabajar de mano con la transparencia, que, como todos ustedes saben, la transparencia es una característica fundamental del buen gobierno, y la delegación Coajimalpa, con este tipo de actividades, está caminando en ese sentido con pasos muy sólidos, muy firmes, muy robustos. Hace unos minutos comentábamos de cómo se está cumpliendo con las obligaciones de transparencia en esta delegación, y es muy grato para nosotros ver que la delegación Coajimalpa tiene ahorita más de un 90% de sus obligaciones de transparencia cumplidas. Esto se dice fácil y para muchos dirán, ay, que es un 90%, ¿y por qué? ¿Por qué es importante cumplir con estas obligaciones de transparencia? Lo que les puedo decir de manera sencilla es que, como muchos de ustedes podrían saber, pues existe un diagnóstico del cumplimiento de obligaciones de transparencia en todo el país, y la Ciudad de México es la ciudad que más obligaciones de transparencia tiene en su catálogo. A nivel nacional, en el resto del país, para cumplir con un 100% de las obligaciones de transparencia, tiene que cumplir con 4.300 criterios. Aquí en la Ciudad de México, que es la ciudad que se ha destacado por tener una ley de avanzada, para cumplir con el 100% de obligaciones de transparencia, hay que cumplir con 6.900 criterios. ¿Qué son estos criterios? Son rubros de información. Para ponerlo en términos sencillos, los criterios son rubros de información que los sujetos obligados en la Ciudad de México ponen a disposición de la ciudadanía en sus páginas de internet. Es información realmente muy útil para todos ustedes los ciudadanos, porque no solamente tiene que ver con los servidores públicos que trabajan, de qué hacen los sujetos obligados, de cómo ejercen el presupuesto que tienen y de qué logros tienen dentro de su gestión de gobierno, sino que también ahí vienen muchos datos de servicios, de prestaciones que ustedes reciben fundamentalmente de las delegaciones. Las delegaciones son el órgano de gobierno más próximo, más cercano a la gente, y es la que se ocupa directamente de atender muchas necesidades, incluso emergencias, como lo estamos viendo en estos días de lluvia, inundaciones, otro tipo de cuestiones que surgen en estos eventos, desafortunados eventos, y la delegación es la que atiende a la ciudadanía de cada demarcación. En ese sentido, tener esa cantidad de obligaciones, que además hay que también señalarlo, las delegaciones son los sujetos obligados que tienen también, dentro de los sujetos obligados de la Ciudad de México, el mayor número de obligaciones de transparencia. Casi el doble, ¿no? Digamos que más o menos un 40%, 35% es lo que tienen de obligaciones. Luego, entonces, con este contexto, lo que les puedo señalar es que tener en este momento más de un 90% de obligaciones de transparencia cumplidas pone a la cabeza a aquellas delegaciones que estén en una circunstancia, y puntualmente, como testimoniamos, a la delegación Coajimalpa la ponen en primer lugar no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional.
E insisto, esto es para beneficio de la ciudadanía. Un esfuerzo que estamos realizando en el InfoDF junto con los sujetos obligados es hacer saber la utilidad de la información, porque muchos dirán, bueno, ya es transparente el gobierno, tenemos información en los portales, podemos solicitar información a través del acceso a la información pública, que es un derecho fundamental que todos nosotros tenemos, pero ¿para qué nos sirve? Lo que les puedo señalar es que en la trayectoria de la transparencia, en un principio, desde la década pasada, por ahí del 2002, que iniciaron las leyes de transparencia y los institutos de transparencia en todo el país, pues la transparencia fue fundamentalmente una transparencia que se ubicaba para conocer. La gente necesitaba saber muchas cosas y en aquel entonces los medios de comunicación, lo que hicieron periódicos, radio, reporteros, todos estos medios de comunicación, lo que hicieron es transparentar, digamos, los salarios de los funcionarios, ¿no? ¿Cuánto ganaba un funcionario? ¿Qué presupuesto tenía una delegación? ¿Cuántos trabajadores tenía un sujeto obligado? Y era simplemente, les decía yo, información para conocer, que conocer ya de entrada es muy bueno porque es útil saber qué hacen los sujetos obligados que trabajan pues con nuestros impuestos y que tienen la obligación de atender la misión que tienen encomendada siempre para el beneficio de la población. Y después de esto, la transparencia para conocer, llegó a otra fase muy importante que es transparencia para resolver. Nosotros los ciudadanos ya no solamente conocemos qué sucede a través de la transparencia, sino que también podemos resolver problemas específicos. Uno de ellos es que ustedes saben que todos los sujetos obligados, la gran mayoría de ellos, brinda servicios directos a la población. Digamos, brinda trámites y servicios que ustedes requieren todos los días. Y entonces, si ustedes conocen esos trámites y servicios, si saben cuáles son los requisitos que se piden, ustedes pueden acceder a esos trámites y servicios, ir al sujeto obligado al que corresponda, puede ser la propia delegación, puede ser la SOMOVI, la Secretaría de Movilidad, puede ser la Secretaría de Desarrollo Social, y aquí en términos de Secretaría de Desarrollo Social, pues tenemos un aporte muy importante, porque la Secretaría de Desarrollo Social, como ustedes saben, tiene un gasto muy importante, tiene una cobertura muy amplia para toda la población en muchos programas que muchos de ustedes ya conocen, que es los adultos mayores, la prepa sí, las madres solteras, la ayuda para discapacitados. Entonces, conocer cuáles son los requisitos que uno requiere para acceder a esos programas sociales, lo cual está en transparencia, se debe a la transparencia que está en los portales, hace que ustedes puedan hacer exigibles su ingreso a esos servicios, a esos trámites, a esos programas sociales. Entonces, como les decía en un principio, esta ya es transparencia para resolver, para que ustedes resuelvan necesidades, para que todos podamos resolver problemas que tenemos. Ya no solamente es para saber por saber, sino es para resolver y para adquirir ya concretamente el apoyo gubernamental en lo que corresponda. Y después de ello, de esa transparencia para resolver, estamos arribando ahora a la transparencia para resolver en colaboración. Nuestra ley de transparencia, que es la más avanzada del país y que fortalece mucho los derechos de la ciudadanía, de los particulares, trae un capítulo muy importante en términos de gobierno abierto. Y gobierno abierto significa que el gobierno debe de dialogar con la gente. El gobierno debe de abrir espacios de diálogo con la sociedad para hacer diagnósticos de los problemas que más aquejan, que más apremian y que más demanda la ciudadanía, para que juntos se encuentren una solución y haya un compromiso por parte de las autoridades para que esta solución propuesta en este diálogo se lleve a cabo. Y se lleve a cabo ya no como promesas de campaña, que muchas veces ustedes lo habrán visto en muchos ámbitos, en diversos momentos. Hay promesas de campaña que luego ya no se cumplen. Gobierno abierto implica tener este diálogo, establecer compromisos y dar tiempos para que se cumplan esos compromisos. Con un núcleo de sociedad civil, de colonos de la demarcación, de agrupaciones de la sociedad civil,
que le den seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos junto con las autoridades. Entonces ya después de pasar de la transparencia para conocer, transparencia para resolver, esto último de gobierno abierto está vinculado con la transparencia para resolver en colaboración. Y para ello necesitamos la participación de todos ustedes, que así como nos hacen el favor de estar presentes aquí, de participar, también participen en todo lo demás, porque si no participan ustedes, esto que es muy bondadoso para la ciudadanía, esto en lo que están comprometidos los gobiernos, los sujetos obligados y esta delegación de Coajimalpa, no va a poder ser realidad. Necesitamos que ustedes participen y el exhorto es para que participen y para que en todas estas mesas donde hay información se enteren de cuáles son los servicios que brindan los diversos sujetos obligados del país, que aparte de los que ya brinda la delegación, que es nuestra querida anfitriona, pues también hay que agradecerle a todos los sujetos obligados que están presentes aquí en diversas mesas, que ustedes podrán ver y que les están entregando información que es muy útil. Ese es el objetivo de estas ferias de la transparencia: promocionar el ejercicio del derecho de acceso a la información, promover y fortalecer la transparencia e invitarlos, darles un espacio, incentivos para que participen y fortalecer los incentivos que ustedes puedan para participar en esto. Es cuanto yo tendría que decir. Agradezco nuevamente a nuestro delegado de Coajimalpa. Le reconocemos el esfuerzo de transparencia que está haciendo. Sabemos que en los últimos 2 meses la gente que está encargada de esto, José Luis, que por ahí anda, que es el responsable de la unidad de transparencia de aquí de la delegación, ha estado trabajando intensamente, sábados, domingos y muy en la noche, para poder cumplir con este estándar que ahora tenemos y que, insisto, y lo podemos decir categóricamente, este índice que tiene Coajimalpa es de los primeros de todo el país, no solamente por el 90 y tantos % en sí mismo, sino porque implica mucho más del doble de cumplimiento de obligaciones, de transparencia, de los que tiene cualquier sujeto obligado en el resto del país. Felicidades, enhorabuena a la delegación y muchas gracias por la invitación y por la atención de todos ustedes. Agradecemos las palabras del licenciado David Mondragón Centeno. En este momento hace uso de la palabra el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, quien es comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto estar en la delegación Coajimalpa. Saludar, por supuesto, en primera instancia al jefe delegacional de esta maravillosa delegación, al licenciado Miguel Ángel Salazar. Agradecerle la anfitrionía, por supuesto, agradecerle también el acompañamiento que ha hecho con el instituto y el compromiso que se tiene con un tema que hoy para gobernar es esencial y que tiene que ver con el asunto de la transparencia. Saludar, por supuesto, a mi compañero, amigo y colega, el comisionado David Mondragón Centeno. Y como bien decía el comisionado David Mondragón, hoy estamos en un proceso muy característico, que es precisamente hacer la primera evaluación diagnóstico de lo que son las obligaciones de transparencia de las instituciones de la Ciudad de México. Como ustedes saben, esas obligaciones de transparencia es una serie de información que las instituciones deben de colocar para que todo el mundo sepamos qué es lo que se hace, cuánto cuesta eso que se hace y qué decisiones se toman e impactan en el asunto de nuestra vida. Y como bien se decía, que es una discusión muy técnica, tenemos, yo diría, una barbaridad de criterios para evaluar esa información. No solamente es que todo el mundo ponga información allí y que pues a ver quién la ve, sino lo que nosotros evaluamos es que esa información tenga utilidad, tenga una narrativa ciudadana, es decir, todo el mundo la pueda leer y la pueda entender. No se necesita o no se necesite ser un especialista para poder acceder a la información, que eso nos permita ejercer otros derechos
y que además una parte muy importante, ahora que desean el nombre tan largo del instituto, haya una serie de mecanismos de controles democráticos y horizontales para que los ciudadanos de a pie podamos precisamente conocer qué es lo que hacen nuestros gobiernos, acompañarlos, por supuesto señalarles lo que no nos parece, pero también reconocerles lo que se hace y lo que se hace bien, que me parece que ese es un tema fundamental y una dimensión importante del asunto de la transparencia. Hay que reconocer que hace un par de meses platicamos el jefe delegacional y el instituto y le dijimos hay que reforzar todo el asunto que tiene que ver con el asunto de transparencia, y el resultado es que el jefe delegacional no solamente escuchó, sino se puso a trabajar. El licenciado José Luis Pandal, director de desarrollo delegacional, y su equipo en la unidad de transparencia, como bien lo refieren, se pusieron a trabajar días y seguramente noches para tener hoy un portal de transparencia que tiene un objetivo fundamental: informar y colocar información para que quien habita Coajimalpa, y no solamente quien habita Coajimalpa, pueda estar informado de cosas muy importantes, porque ya lo decía el comisionado David Mondragón y yo lo retomo, esa información que se coloca es de mucha utilidad. Por ejemplo, está todo el tema de obras, las obras ahí que se están haciendo se pueden ver, está el asunto del presupuesto participativo, que es un tema que ya hemos venido platicando con todos ustedes, que es a veces muy complicado porque precisamente el domingo próximo va a haber un proceso para elegir presupuesto participativo, 3% del presupuesto global de la Ciudad de México, y ahí vamos a decir qué proyectos se tienen que hacer en nuestra delegación. El asunto es que los trámites administrativos, el proyecto ejecutivo, la licitación, la invitación, lleva mucho tiempo, y a veces la gente dice, bueno, ya elegí mi proyecto, ya fuimos a verlo y no sabemos qué está pasando. Bueno, hoy con transparencia vamos a saber cómo están precisamente los proyectos de presupuesto participativo. Por supuesto vamos a conocer lo que ya habíamos y se ha venido transparentando en la ciudad, cómo está la plantilla de personal, cuánto ganan, qué hacen, pero me parece que estas nuevas cosas en términos de las delegaciones, que además no es poco trabajo, porque es tener georreferenciados, tener archivos, es entregar información útil a quienes habitan las delegaciones, es un trabajo minucioso que se hace y se hace bien, y hoy evidentemente hay que reconocer el trabajo de quienes lo hacen, y hoy por eso estamos también, además de inaugurando la Feria de la Transparencia y toda la jornada que tuvimos durante la semana con la delegación, pues reconociendo el trabajo que se ha venido haciendo en términos de transparencia, reconocerle al licenciado Miguel Ángel Salazar el acompañamiento que ha tenido con el instituto y sobre todo el compromiso que tiene con los temas de transparencia, porque me parece que hoy todo el mundo entendemos que no se puede gobernar si no hay un elemento fundamental de transparencia, si las acciones no son una traducción inmediata para las personas, y las personas las pueden ver y pueden incidir en el asunto. Esa es una de las cosas importantes que hoy evidentemente estamos acá sí señalando y reconociendo a la delegación Coajimalpa. Por otro lado, pues tenemos hoy una feria que es pues un mecanismo lúdico a partir del cual una serie de instituciones de la Ciudad de México se acercan a la ciudadanía para, a través del mecanismo de transparencia, mostrar qué servicios, qué derechos ofrecen, cómo se pueden ejercer y cuál es el mecanismo para poder acceder a los beneficios que se dan a lo largo y ancho de la administración pública de la ciudad. Creo que es un ejercicio que nos permite hacer un acercamiento, un asunto de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. Por supuesto, siempre agradecer muchísimo a las instituciones de la ciudad que la disposición, el trabajo, el esfuerzo que hacen precisamente por generar esta vitrina para mostrar lo que se hace y mostrarlo de manera transparente, que eso es lo más importante. No me resta más que agradecer muchísimo
pues el acompañamiento, como ya les decía, y la anfitrionía de la delegación Coajimalpa. Agradecer muchísimo a las instituciones que hoy nos reunimos precisamente en un día también emblemático, 1 de septiembre, ¿no? Digamos, en el calendario cívico de nuestro país, y que estemos además pues intentando generar un mecanismo de diálogo y de relación entre la ciudadanía y las instituciones, que es un tema fundamental. Agradecerles muchísimo, disfruten el frío y la feria porque vale la pena disfrutarlo, y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Murcio Israel Hernández Guerrero. Ahora bien, hace uso de la palabra el titular de esta demarcación, licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez. Muchas gracias, muy amables. Bienvenidos a todos ustedes. Por supuesto, agradecer la presencia de Israel Murcio, que es el comisionado presidente, y por supuesto del maestro David Mondragón, también comisionado. Miren, ahorita que escuchaba todo esto que refiere al tema de la transparencia, recordaba algo muy importante. Recordaba yo hace exactamente casi 2 años que en esta misma plaza, en el discurso de toma de posesión del cargo, comentaba yo la importancia de este tema que el día de hoy estamos abordando. Decía que qué importante eran 2 ejes fundamentales para que el gobierno caminara. El primero de ellos, sin lugar a dudas, el tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana es el eje fundamental para que un gobierno camine como tiene que caminar. Y sin lugar a dudas, el tema de la rendición de cuentas, que va muy asociado con lo que estamos platicando. La transparencia tiene muchos conceptos, muchos significados, pero tiene solamente un solo resultado. Y el resultado precisamente es el empoderamiento del ciudadano. Que el ciudadano el día de hoy conozca qué y cómo estamos ejerciendo el presupuesto, o mejor dicho, sus impuestos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la crítica, fundada o no, en qué se gasta el gobierno nuestros impuestos? Y entonces vienen muchos mitos, vienen muchas cosas que a veces no necesariamente tiene que ser fundado el comentario. Precisamente la desinformación hace que esos comentarios crezcan en torno a la figura gubernamental. Y entonces viene la crítica de que el político es corrupto, pero a veces el tema es la falta de información. Por eso, lo que comentaban los 2 comisionados aquí es de suma importancia para la delegación Coajimalpa. La información es un tema de poder. La información es un tema de poder conocer las entrañas más profundas de cualquier ente público, y que nosotros podamos darle a conocer sin que nos pregunten toda la información que ustedes requieren de primera mano. Y entonces, como bien dicen, yo en lo particular nunca he sido del criterio de decir no me toca. Los temas infinitos de la delegación, si es del ámbito o del orden federal, o del orden local, o del orden delegacional, no importa, debemos de entrarle, pero sí es importante conocer esas responsabilidades de lo que el día de hoy nos decían. Yo escuchaba ayer atentamente una entrevista al señor presidente, y decía, ¿por qué se lavan las manos los políticos y siempre quieren echarle la culpa a los demás y decir no me toca? Pero sí es importante que sepamos nosotros las responsabilidades de cada uno de nosotros. Pero ese recuerdo que yo platicaba hace un momento fue precisamente un eje importante, porque implementamos 2 acciones de manera inmediata en aquel 2015. La primera fue esa oficina de gestión pública que está ahí, que tiene un significado transparente, porque precisamente queríamos que ahí se conociera y que la ciudadanía supiera que esa oficina era de ellos y que ahí inmediatamente podían gestionar. ¿Cuántas veces? Y ahí están los índices.
decían que los órganos políticos administrativos o delegaciones son los más corruptos. ¿Por qué? Porque existe una barrera siempre entre el ciudadano y los trámites, y en medio existe gente, gestores, o mejor dicho, coyotes, que ofrecían los servicios a la gente, y entonces se hacía un viacrucis para las personas. Hoy en día, la persona que quiere venir a hacer un trámite a Coajimalpa puede ser atendido por uno de estos muchachos, y esos muchachos les indican de pie a pa qué es lo que tienen que hacer y qué oficinas son las que tienen que ir para que no crucen esa barrera y que sea muy fácil para ellos y que puedan tener ese acceso de manera inmediata a nuestros servicios. Y la otra parte fue la creación de la Oficina de Información Pública. No existía en Coajimalpa. No teníamos una oficina a dónde dirigirse y dónde presentar solicitudes. Hoy, en Coajimalpa, en el 2015, se creó esa Oficina de Información Pública, la cual tiene que ver con todo esto, porque es la que atiende de manera puntual los temas de transparencia. Y sin duda, el instituto, que es, digamos, quien nos evalúa, pues nos va diciendo las correcciones y, por supuesto, en dónde vamos fallando. Ser un gobierno con apertura es fundamental para que nosotros podamos tener, pues, un eje importante de acceso a la información y, por supuesto, a la ciudadanía. Como bien lo relatan, y agradezco mucho a mi personal que, como bien dicen, se pusieron las pilas para poder estar, pues, en el ánimo de estas evaluaciones y, por supuesto, estar al 100% de lo que necesitamos nosotros transparentar. Entonces, sin duda, creo que el esfuerzo vale mucho la pena. Yo hace unos días hacía un ejercicio que pocas veces se hace: grabar y subirlo a redes sociales. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién lo facilitó? Es decir, ¿quién fue? ¿Qué diputados? Porque es muy fácil decir, pues el dinero viene de ahí, ¿no? Pero ¿quién lo hace? ¿Cómo se aprueba? ¿Quién lo vota? ¿No? ¿A iniciativa de quiénes? Los impuestos de la ciudad, los derechos de la ciudad, ¿cómo se ven reflejados? ¿Cómo impactan de manera directa? Que decía, el 3% de todo lo que es el presupuesto de la ciudad va reflejado en este tema del presupuesto participativo. Hace poco en redes sociales yo platicaba con unos vecinos y me decían, es que ese tope que estás poniendo aquí en Castorena, ¿a qué sirve? Bueno, es un proyecto participativo ganador de la gente que vive en esa colonia y que decidieron cómo y en qué gastarse ese dinero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle cumplimiento real a esos temas, y a veces la gente no lo conoce. Y la crítica viene, ese delegado es un inepto porque ¿cómo puso un tope? Bueno, no es un tope, es un paso peatonal, ¿no? Entonces, esa apertura es importante para que la gente lo conozca, pero ese ejercicio del que platicaba es, primero, el origen, esa fuente de financiamiento, y después, bueno, de este paquetito de dinero, ¿cómo lo estamos invirtiendo y en qué lo estamos invirtiendo? ¿Cuánto nos costó ese tope? ¿Cuánto nos costó esta luminaria? ¿Cuánto gana el servidor público? ¿Cuánto gana y cuánto porcentaje de ese presupuesto se va a cada cosa? A obras, a infraestructura, a emergencias como ahorita las estamos teniendo. Entonces, qué importante es ese ejercicio, que podamos nosotros descifrarlo y decirle, porque cuando yo presento un informe a la asamblea y voy a rendirle cuentas año con año a los diputados locales, pues pocos se enteran. Dicen, bueno, pues ya fue ahí, pero ¿qué dijo? Entregó ahí algo, unos folders, y pues a todo dar. Pero ¿qué contiene esos folders? ¿Qué dicen esas hojas? Y entonces, qué importante, y es donde nosotros damos cuenta de la importancia de decirle al ciudadano que confió y que está a la expectativa de que el gobierno le diga y le rinda cuentas. Si nosotros no estamos preparados para la rendición de cuentas, no tenemos nada que hacer aquí. Eso está muy claro, y eso es precisamente lo que el día de hoy estamos tratando de hacer el instituto, y en nuestro caso muy particular, la delegación Coajimalpa. Por supuesto que tenemos un compromiso fuerte con ustedes, principalmente con la ciudadanía, y qué bueno que esos estándares sean todavía más exigentes para la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, pues aparte que es la capital
de la República Mexicana siempre se ha caracterizado por ir a la vanguardia en estos temas y de manera general. La aplicación de las leyes en la Ciudad de México siempre ha ido a la vanguardia de manera general, y aquí hay que hacer reconocimiento a muchas gentes que siempre están al pendiente y que siempre están tratando de eso precisamente, ¿no? De que la rendición de cuentas sea el tema número uno ante los ciudadanos, porque finalmente ustedes son los que ordenan, ustedes son quienes tienen ese derecho de quitar y poner a quien ustedes mejor consideren. Entonces, pues yo celebro que estemos reunidos el día de hoy. Agradezco a las dependencias que están con nosotros el día de hoy de la Ciudad de México y que nos estén también aperturando y transparentando estos temas, y por supuesto muy en particular a ambos comisionados que tenemos el honor de que nos visiten el día de hoy, y a ustedes ciudadanos, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Miguel Ángel Salazar Martínez, jefe delegacional de esta demarcación. En este momento se hace la invitación a nuestras autoridades, ya que se va a llevar a cabo el corte de listón enfrente del escenario. Invitamos a nuestras autoridades a acercarse, por favor. Me apoyan, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Por supuesto, también agradecemos a la Comisión de Derechos Humanos también de la Ciudad de México, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de Seguridad Escolar también en el marco de esta. También tras adición